¿Saben? No hay un lugar en la tierra donde la muerte no nos alcance. Se estima que a nivel mundial 40 millones de personas requieren cuidado paliativo y solo el 14% lo recibe. En Colombia se aproxima que 300.000 pacientes al año requieren cuidado paliativo y solo el 2% recibe atención al final de la vida. En la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, bajo su enfoque biopsicosocial y su enfoque humanista y su misión para impactar la calidad de vida de los pacientes, le ofrece una diplomatura que le brindará herramientas para comprender el fenómeno de morir, controlar los síntomas físicos, emocionales y espirituales y aliviar el sufrimiento. Como dijo Cecily Sanders, tú importas porque eres tú, y como eres importante, serás hasta el último día de tu vida. Bueno, muy buenas tardes para todos los que se conectan a esta hora. Hoy, viernes 16 de abril, 4:30 de la tarde. Espérense, apago esto porque si no tengo retorno. Muchas gracias por conectarse el día de hoy con un tema que es muy importante para este momento de emergencia sanitaria que estamos viviendo, y es un tema que debemos conocer muy bien y debemos tener herramientas suficientes para enfrentarnos a lo que vamos a hablar hoy acerca del coronavirus y los cuidados paliativos. Voy a saludar a quienes se están conectando a esta hora, entonces voy a saludar a Ornella, ¿cómo estás? Lauslet, ¿cómo estás? Catalina Correa, Jairo Eduardo Torres y Antonio Sánchez. Nos ayudaría mucho con que nos ayudaran con una reacción y compartieran el video, por favor, porque entre más comparten el video, a más personas les va a llegar esta información que es muy importante. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas les da la bienvenida a este webinar de actualización de cuidados paliativos en COVID. Si quieren darle un vistazo a nuestra oferta académica también, no lo olviden, www.unicorpas.edu.co. Allí pueden encontrar toda la oferta académica que tenemos. Y en el marco del diplomado que tenemos nosotros, virtual y remoto de cuidado paliativo interdisciplinar, pues hoy nos acompaña el chacho de chachos, la persona que es experta en el tema de cuidado paliativo. Pues ahí alcanzan a leer su hoja de vida, que
pues yo ponerme a leer la hoja de vida, creo que la embarraría un poco más. Entonces, sin más ni más, le doy la palabra a mi gran colega, a mi gran amigo, a un excelente profesional, profesor del diplomado. Él hace parte de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas también desde hace un ratico y pues vamos a escuchar esta charla tan importante y tan necesaria. Las preguntas nos las dejan en la cajita de comentarios. Al final de la charla vamos a tener unos minutos con el doctor Antonio para poder contestar sus preguntas o si nos quieren dejar sus comentarios. Entonces, doctor Antonio Sánchez, muchísimas gracias y bienvenido a esta su casa, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Doctora Luz Marina, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Francisco por todo este soporte técnico, a la universidad obviamente por tenerme en cuenta como primera opción y a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues hoy viernes, yo sé que tienen cositas que hacer en la casa y pues nada, pues trataré de que esta charla, este conversatorio sea muy agradable y didáctico y que podamos aclarar las dudas con respecto a este tema, a estos dos temas tan importantes que en los que estamos padeciendo hoy en día gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, no sé, mi doctora Luz Marina, su merced me dirá cuándo comenzamos. El auditorio, o sea, Facebook, es todo tuyo, querido colega. Bueno, gracias. Arranca. Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de los cuidados paliativos y su relación con la infección de SARS-CoV-19. Bueno, un poquito de introducción. Ya todos sabemos que el 31 de diciembre del 2019, la Comisión Municipal de la Salud y de Sanidad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, informó a la Organización Mundial de la Salud sobre un grupo de 27 casos de neumonía de etiología desconocida, con una exposición común en un mercado en la ciudad de Wuhan, incluyendo a 7 casos graves. Entonces, ese fue el comienzo de esta historia que llevamos viviendo ya más de un año y que muy posiblemente nos va a acompañar otro poquito de tiempo. Y resulta que a raíz de toda esta situación, de toda esta pandemia, pues en diferentes países de nuestro planeta, pues hubo un desequilibrio entre la atención médica y el número de pacientes, pues el número de pacientes era excesivamente elevado para los suministros y para la atención médica que se podían brindar en aquel momento. Y nos encontramos que tocó aplicar en algunos países una medicina de catástrofe, en donde hubo un desequilibrio temporal entre las necesidades clínicas y la disponibilidad efectiva de los recursos sanitarios. Y comenzamos a revisar y comenzamos a observar la literatura que venía haciendo, trabajaba más o menos desde el 91 con respecto a ataques bioterroristas y lo llevamos a la aplicación de la medicina. Comenzamos a mirar cómo se aplicaba el triage, ¿sí? Y la ética en la pandemia de la influenza y empezaron a mostrarse ese tipo de documentos, generalmente son del 2006, 2007, y son unos documentos que hoy en día tienen una validez muy, muy importante. Sin embargo, hoy centrémonos un poquito en lo que es la atención del cuidado paliativo en la pandemia COVID. Y este artículo me gusta, este título, porque dice, es similar, pero es diferente. Y nos deja mucho que pensar porque podemos catalogar al cáncer como una pandemia, podemos catalogar al COVID como una pandemia, pero el transcurso del proceso infeccioso y las necesidades clínicas varían en tiempo de evolución de la enfermedad. Como por ejemplo, en un paciente con cáncer tenemos un tiempito un poco más amplio en la mayoría de los casos, pero en un paciente con una infección respiratoria, con una disnea secundaria a este patógeno, pues puede que el tiempito sean de horas, 48, 24 horas en algunos casos,
del inicio de síntomas a la muerte pueden ser 12 horas. Y eso es lo que ha llevado un reto para la aplicabilidad de nuestra medicina actual. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando tenemos un paciente COVID? Debemos tener lo mismo como atendemos a un paciente. Sin embargo, pues hay que protegernos. La bioseguridad es algo crucial. Tenemos que trabajar en equipo como lo hacemos con los pacientes de cualquier patología. Tenemos que trabajar basados en la mejor evidencia clínica posible, y eso creo que lo vivimos en las clínicas durante el año anterior, y es que un día la comunidad científica decía una cosa, pero a la semana decía otra cosa y contravertía la versión anterior, y así sucesivamente durante todos los meses. Entonces siempre tenemos que estar al día con respecto a la atención y al uso de la medicina. La tecnología es crucial. La humanización de la salud, la bioética y la comunicación se convirtieron en elementos importantes en la atención de estos pacientes, pues es un evento traumático que causa mucho shock emocional a la familia y al paciente, especialmente al momento de dar malas noticias y la aplicabilidad de los diferentes protocolos para esta. Digamos que esta es como la ruta de atención de un paciente con un proceso de infección respiratoria con COVID. Voy a explicarlo un poquito. Tenemos la clasificación de triage. Verificamos las comorbilidades, marcadores de severidad, que es algo muy importante. Verificamos las voluntades anticipadas, que lo fuimos aprendiendo en el camino de la atención. Aplicamos diferentes escalas como SOFA, Apache, Apache 4, y ya lo estamos usando. Tomamos una decisión y derivamos al mejor servicio. El mejor servicio puede ser urgencias, hospitalización, UCI, o sea que aquí podemos observar la sincronía del equipo de cuidado paliativo tanto en el ámbito intrahospitalario como en el ámbito hospitalario. Pero vean lo bonito de acá, que el cuidado paliativo va a estar en los 4, llamémoslo, opciones de atención: urgencias, hospitalización, UCI y domicilio. Entonces, observamos la importancia que le ha dado esta pandemia al cuidado paliativo. Un poquito de recorderit, diferentes factores asociados a la mortalidad que ya todos sabemos, como por ejemplo lo que son las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, patologías malignas, la enfermedad renal crónica, importante los paraclínicos. Pero aquí es algo que tenemos que analizar, y es cómo nos ha mostrado la literatura que el cuidado paliativo ha tenido un gran desarrollo y un gran auge de su aplicabilidad al momento de que ingresa el paciente con infección con COVID o con sospecha de infección por COVID a el servicio de urgencias. Este estudio nos muestra esa situación. Adicionalmente, nos va a mostrar, aquí está. Adicionalmente, nos corrobora que esa atención nunca fue suficiente. ¿Por qué? Si ustedes observan en esta imagen inferior, en la mayoría de los hospitales dentro de esta investigación, se observó que el servicio de cuidado paliativo estaba disponible de manera presencial de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sin embargo, había las 24 horas, los 7 días a la semana. ¿Qué pasó? Este horario o esta franja de atención era la que se encontraba normalmente. Pero como se aplicó normalmente, también estuvo en el momento de crisis, por X o por Y razones. Pero si vemos la situación, muchos casos también ingresan
en horas de la noche y en horas de la madrugada. Casos que la familiar lo lleva pues, en la noche, casos en donde la remisión llega en horas de la madrugada y tomar una decisión y eso por vía telefónica, pues muchas veces al médico o al especialista que estaba de turno realizando esa llamada, llamando al paliativista, uno, muy posiblemente no le daba la mejor seguridad, dos, no le daba el mayor apoyo médico legal y eso llevó a que se capacitaran mucho más los diferentes profesionales que están en relación en la atención con el paciente por COVID. Muy bien, analicemos algunos ejemplos extraídos de la vida real. Tenemos 3 casos, una UCI, urgencias y hospitalización. Estos son ejemplos dados en el primer y segundo pico, más que todo estos son del primer pico, en donde se hace un análisis y un trabajo en equipo como les mostré en la diapositiva anterior. Entonces, por ejemplo, primer caso, un caso en UCI. Una paciente con diagnóstico con SARS-CoV-2, neumonía multilobar, edema pulmonar, EPOC, dermatopoliniositis y portadora de marcapasos bicameral. Tenía una edad de 81 años. ¿Cuál fue su situación en ese momento? Riesgo de falla ventilatoria. Recuerden que no todo paciente que está en la UCI es que necesariamente está bajo ventilación, sino que hay que monitorizarla un poco más de manera estricta. ¿Qué factores debíamos tener en cuenta para tomar una mejor decisión? 1. Patologías curables o no curables, rehabilitables o no rehabilitables, reversibles, no reversibles, y su calidad de vida previa o posterior al tratamiento. ¿Cómo se llegó a una resolución? Se llegó a una resolución entre un diálogo con el equipo de la UCI, con el equipo de cuidado paliativo, con el equipo de bioética, una evaluación pronóstica y posteriormente a esto una toma de decisiones, en donde esa decisión al final llevó a no intubación. ¿Por qué? Porque ya se sabía que el desenlace iba a ser negativo. Urgencias. Ingresa un paciente de 74 años con una infección por SARS-CoV-2, con una insuficiencia cardíaca estadio D, con una FEBI, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 20%, coronaria, una enfermedad arterial periférica, una úlcera arterial crónica. Tenía varios riesgos. Pues tenía riesgo de la falla ventilatoria inotrópico. Y aquí es algo muy, muy, muy importante. Hubo un diálogo aparte de la UCI, de cardiología, cuidado paliativo y bioética. Se hizo un análisis muy, muy, muy juicioso con los criterios de falla cardíaca terminal que me van a indicar que el paciente desde el punto de vista cardiológico era un paciente paliativo y nos llevó a tomar las mejores decisiones, como por ejemplo, no intubación y no traslado a UCI. Y aquí es muy importante el trabajo en equipo y tener los criterios absolutamente claros. Por ejemplo, él no era candidato para trasplante, tenía patologías, no daba la calidad de vida. Lo mismo con este caso, un poco más joven, un antecedente de un pioderma gangrenoso, esclerosis sistémica, síndrome de Raynaud, polineuropatía mixta y una desnutrición proteico-calórica, con una situación de una cronicidad y una dependencia funcional total. Y se hizo un diálogo con la paciente, con los equipos tratantes, y se indagó. Si nos están viendo de Colombia, las voluntades anticipadas están basadas en la resolución 2665 del 2018. Y gracias a esa indagación, no se intubó, no se trasladó a UCI, no se realizó un manejo de terapia de reemplazo renal extracorpóreo y se manejó
bajo el modelo de cuidado paliativo de paciente crónico no oncológico en domicilio. Entonces, ¿qué podemos deducir de estos casos? Que primero, es crítico, es clave unas habilidades ético-comunicativas en abordaje de los pacientes con COVID-19 y no solo al paciente, sino también a la familia. Entonces, ¿cómo se hizo? Ya hay una estructura, hay una presentación personalizada, una acogida sobre la situación que se está presentando. Trabajamos mediante pregunta abierta y una pregunta abierta focalizada, durante una escucha activa en donde se van a tomar datos para poderlos responder de la manera más asertiva y una respuesta de validación, una garantía de soporte y un cierre. Si vemos en la columna de la derecha, pues es el ejemplo de cómo se debería, en lo posible, tratar de abordar a un paciente o a una familia que está bajo esta circunstancia. Segundo problema que vivimos en el primer pico, el acompañamiento en los últimos días del paciente COVID positivo. ¿Es posible o es un mito? Si ustedes recuerdan, los que trabajan en el área de hospitalización o los que tuvieron familiares con patología COVID hospitalizados y que no pudieron y que no, pues era muy complicado que hubiera un familiar o que se visitara de manera permanente, casi imposible. Todavía sigue siendo muy difícil en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, a medida que fueron pasando los meses, a medida que fue pasando también el segundo pico, nos dimos cuenta que el acompañamiento familiar podría ser seguro, garantizando ventilación, garantizando equipo de bioseguridad también para el acompañante y obviamente que el acompañante no tenga comorbilidades asociadas para si llegase a contraer la infección no fuera de característica moderada a severa. Tanto así que algunas instituciones crearon protocolos de acompañamiento a paciente. Tanto así también que algunas instituciones, aunque no crearon los protocolos, lo que hicieron para hacer una vigilancia más estricta fue la colocación de cámaras dentro de las habitaciones para poder asegurarse de que el paciente no requiriera alguna atención en ese momento. Si es posible acompañamiento, sí. Especialmente se dejó para los que tenían un Bartel o una independencia reducida por debajo de 30 puntos, ¿sí? Explicándole a la familia las normas de aislamiento, explicándole que no podía salir, explicándole que si la familiar o el familiar que iba a quedarse iba a estar muy conmovido, no podía salir a hacer catarsis o desahogarse, tenía que estar ahí. Obviamente se permitía su estadía, pero bajo ciertos parámetros. En esto se fue un poco más permisivo ya cuando teníamos la certeza de que el paciente estaba en fase preagónica o agónica y ya iba a llegar a un desenlace fatal. Y al final de la visita, pues eran visitas, generalmente eran de 12 horas, pues el familiar se podía retirar y se le aclaraban las dudas. Esto en algunas instituciones de Bogotá como de Cali. ¿Qué nos mostró? ¿Estamos correctamente preparados para la atención de una pandemia? No. Nunca lo estuvimos y nunca lo pensamos. Por lo tanto, ha sido un proceso de aprendizaje muy difícil, ensayo y error. Por lo que fue difícil, pues no fue fácil, que fue un proceso dinámico de autoaprendizaje y de aprendizaje. Compartimos muchísima información. Las instituciones hablaban unas con otras para ver cómo podían ser más efectivos y eficaces al momento de la atención de este tipo de pacientes. Y
Es la primera vez que nuestra generación vivimos un evento de esta magnitud. Lo veíamos en juegos, lo veíamos en películas, pero pues de aquí a que pensáramos en la vida real, ya, ya era otro cuento. ¿Qué podemos decir de este tercer pico? ¿Estamos mejor preparados? Sí, ya no estamos caminando a ciegas. Sin embargo, seguimos en un proceso de un aprendizaje continuo. Nosotros, estoy seguro que todos los que estamos en este momento en esta conferencia, trabajamos en el ámbito clínico, ¿sí? Puede haber alguien del ámbito administrativo. Entonces, hay que hacernos la pregunta, y es, los grupos de atención clínica que atienden a adecuadamente o correcto, nos mostró la importancia de trabajo social al momento de hacer el enlace con la familia. Nos mostró la importancia de psiquiatría para toda la patología derivada al enclaustramiento, al delirium, etc. Nos mostró la importancia de los diferentes profesionales médicos que van a atender a un paciente con COVID. Neumólogo, paliativista, internista, médico general, intensivista, cardiólogo, neurólogo en algunos casos, neurocirujano en otros casos. Nos mostró la importancia del acompañamiento espiritual, nos mostró la importancia del equipo de psicología, la importancia del equipo de enfermería y de las auxiliares de enfermería, y la importancia del equipo administrativo al momento, por ejemplo, de apoyar, de ayudar a resolver las remisiones, de hacer las reuniones, las juntas, ¿sí? De localizar a las diferentes especialidades. O sea, fue un trabajo mancomunado en donde observamos cómo debería ser la práctica de no solo el cuidado paliativo, sino de una medicina moderna, donde están los recursos y el personal. No lo digo, pero sí disponibles y prestos para la colaboración entre ellos mismos y hacia el paciente. Y estas preguntas son las que ustedes se tienen que hacer. ¿Por qué? Porque también hemos visto que se ha bajado la guardia, hemos visto bueno, cómo nos volvemos a reactivar en un momento de crisis, y es cómo es su plan de choque al momento de una crisis. ¿Cómo es su plan de choque al momento de una crisis, por ejemplo, de un paciente paliativo, dada por la gran complejidad y cuadro clínico por la infección de SARS-CoV-2? ¿Cómo van a actuar? ¿Quién ingresa primero? ¿Psicólogo, paliativista, psiquiatra? ¿Cómo tienen ese, digámoslo, cronograma? ¿Cuál es el tiempo de respuesta de la solicitud de la interconsulta si ya vimos que a nivel mundial el servicio de cuidado paliativo no hace turnos nocturnos? Están de 7 a 9, de 7 a 6, de 7 a 7, de 7 a 6. ¿Cómo es ese tiempo de solicitud de interconsulta? ¿Cómo es el apoyo en la madrugada al servicio de la UCI, de hospitalización? ¿Cómo está capacitado su personal para disminuir el riesgo de transferencia emocional? Porque ya llevamos más de un año y el personal está cansado, está fatigado y también tiene que hacer catarsis. ¿Cómo es ese proceso? Cada semana, cada 15 días, hay algún trabajo grupal dentro de su equipo de cuidado paliativo en donde expresen sus emociones, analicen esa sensación subjetiva de fracaso, pero que al final no fue un fracaso, sino pues fue el fallecimiento del paciente porque su condición clínica llevó a eso. Cuenta con el equipo humano necesario. ¿Qué más necesita? Si algún miembro de su equipo resulta contagiado, ¿quién puede apoyarlo? ¿Quién puede cubrirlo? Porque ya vimos que muchos colegas se han infectado, muchos colegas
han fallecido. Y su equipo de trabajo tiene tiempo para sí mismo. Ustedes como médicos, por eso digo, si también hay administrativos, si hay jefes de servicio, ¿ustedes lo tienen o lo han pensado? La literatura nos muestra la importancia, como esto es, el cuidado paliativo es interdisciplinar, multidisciplinar, la importancia de las diferentes especialidades, y de las diferentes profesiones. El rol del trabajo social es indudablemente importante, el rol del psicólogo, el rol del guía espiritual es absolutamente increíble. Entonces, en estos momentos es muy, muy importante que su equipo cuente con estas áreas clínicas y, y aunque ustedes no lo crean, el paciente se los va a agradecer y el paciente se va a sentir más tranquilo en esa soledad. Les voy a contar un caso que tuve la semana pasada y es que un paciente católico, cristiano y católico, apostólico y romano, perdón, muy ferviente a su fe, llamó al sacerdote de la institución. El sacerdote fue. Y cuando un paciente, un familiar llama al sacerdote, lo primero que piensa son los santos óleos. Y no fue así. Lo que él quería era confesarse, porque desde que inició la pandemia, no había potencia a hacer este rito. Y él lo hacía cada 3, cada 4 meses. Entonces, para él, la solicitud del sacerdote simplemente fue para confesión y no santos óleos. Entonces vean la percepción que tuvo el equipo médico en ese momento, hasta que luego se le indagó por qué quería el sacerdote. Y era simplemente confesión. Y después de eso estuvo más tranquilo, está tranquilo y ahorita está muy bien. También, ¿qué nos mostró? La telemedicina. La telemedicina después de esto ha mostrado ser importante, ha ayudado a descongestionar al sistema y ha mostrado otra forma de hacer medicina. Con esta diapositiva quiero mostrarles que el cuidado paliativo es importante de inicio a fin. No solo hospitalización, no solo manejo en casa, sino también desde el ingreso a urgencias. Y por eso es que los diferentes grupos de atención en cuidado paliativo de las diferentes instituciones han iniciado campañas en sus instituciones que sectores que están en contacto con los pacientes o con la atención de pacientes COVID-19 en la atención de las principales situaciones con un gran componente clínico y emocional, como lo es la disnea. Entonces, guían, les dicen, mire, cuando hay una disnea se caracteriza por estas circunstancias. En caso tal, usted puede iniciar esto y esto y esto y esto como primera medida. Evaluamos, y eso ha ayudado a mejorar la calidad de la atención y, ¿por qué no?, el buen morir de los pacientes cuando ya llegan en una situación de irreversibilidad clínica. ¿Qué mostramos aquí? ¿Qué les quiero mostrar con este artículo súper interesante? Que entre una institución y uno, que es país potencial para manejo de paciente paliativo en hospicio, tanto COVID como no COVID, la capacidad de respuesta fue mayor porque había una mayor integralidad. Entonces, para que ustedes, como líderes, para que ustedes, como profesionales del área de la salud,
vayan viendo la importancia de que los hospicios también apoyan los procesos infecciosos por SARS-CoV-2 en los diferentes tipos de pacientes, especialmente los pacientes que ya no tienen posibilidad de recuperación, que ya están fibróticos, entonces son una opción muy, muy importante. ¿Qué pasó con los pacientes oncológicos? Pues efectivamente por los picos hay pacientes oncológicos que se les retrasó el tratamiento desde el punto de vista de patologías en fase paliativa. Por ende, el pico, digámoslo, el pico de paciente paliativo oncológico aumentó posterior a la presentación de los picos, por las directrices del cierre de las salas de cirugía, etcétera, solo urgencia vital y esto. Esta fue la que yo les escribí. Este artículo me parece increíble porque mostró que el cuidado paliativo las 24 horas del día de manera presencial. Y entonces, a raíz de esto, pues tenemos que llegar a una planificación anticipada de la atención y a una discusión de los objetivos de la atención de ese paciente paliativo debido a la infección. O sea, ¿qué queremos con él? ¿Hasta dónde vamos a llegar con él? ¿Y qué le podemos ofrecer a él y a su familia? Mostró que el equipo de cuidado paliativo tiene una función importante en la clasificación del paciente en el triage. Nos mostró la importancia del control de síntomas, el acompañamiento psicosocial y espiritual y el entrenamiento al personal. Para los que no han visto, así se ve un proceso infeccioso por SARS-CoV-2 o COVID-19. Esas son el mismo paciente, 3 imágenes diferentes en el transcurso de un tiempo, 5, 15 y 20 días. Principales síntomas que se pueden presentar en un paciente con COVID, por el cual pueden interconsultar al servicio de cuidado paliativo, pero que lo puede manejar cualquier médico de cualquier especialidad. Tenemos la disnea, la tos, ¿sí? La disnea nos puede llevar a astenia, ansiedad e insomnio. Broncorrea nos puede llevar a estertores, disnea y tos. Vea que es un círculo vicioso. La fiebre nos puede llevar a astenia, delirium, escalofríos. La tos nos puede llevar a cefalea y a dolor pleurítico. Entonces, si tenemos un dominio de estos síntomas, muy posiblemente podemos disminuir la aparición de los demás. Si se dan cuenta, generalmente, para el control de los síntomas, al final de la vida, en un paciente con COVID-19 en esta época de pandemia, este es artículo inglés de hace como 3 meses, 4 meses, los medicamentos que tenemos acá usan morfina, ¿cierto? Lorazepam, leomepromacina, clonazepam, usan atropina para disminución de las secreciones, entonces usan butilbromuro de iosina, entonces no tenemos que envidiar fármacos del otro lado del mundo, pasando el charco, pues los tenemos acá. Un tema importantísimo en el paciente al final por COVID-19 es la sedación paliativa. Y
aquí simplemente quiero aclarar una serie de conceptos, no voy a entrar en detalle, pero sí quiero aclarar unos conceptos y es que, primero, tenemos que tener esa definición. Y la definición es que la sedación paliativa es la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas para reducir la conciencia de un paciente terminal o agónico. Para calcular agonía o preagonía podemos usar la escala de Mente y aliviar adecuadamente uno o dos. Los síntomas refractarios son los que, a pesar de darle el manejo indicado óptimo, persisten y por ende pasamos al siguiente paso, que es la sedación paliativa. Entonces, digamos que tenemos esta serie de pasos. Primero, tener la indicación. ¿Cuál es la indicación? Un sufrimiento por la presencia de síntomas refractarios. Pero ¿cuáles pueden ser síntomas refractarios? Dolor, delirium y disnea. ¿Cuál es la garantía ética de la sedación paliativa? Que es en sí misma un recurso terapéutico más. Y hay que tener claro el fin que busca y las circunstancias en las que se aplica. ¿Cuál es el fin que busca? Confort, alivio. ¿Y cuál es la circunstancia que aplica? Pues que el síntoma es refractario. Posterior a esto, hacemos la prescripción. La inducción, la perfusión, que puede ser por vía subcutánea, que puede ser IV continuo o intermitente, ¿cierto? Y luego de eso, hacemos una monitorización y lo acompañamos con un seguimiento para mirar si hay que ajustar o si con la dosis que le estamos haciendo al paciente vamos muy bien. Aquí hago un paréntesis. ¿Me están escuchando bien? Espero que sí. Si no, ya me hubieran informado. Entonces, Se te está entrecortando el audio. digamos que hay varias. ¿Estamos bien de audio? Se te está entrecortando en algunos slides. Ah, vale, listo. Pero ya está mejor. Sí, ya está mejorando. Vale. Ahora bien, dentro de la sedación paliativa podemos clasificarla desde su objetivo, su temporalidad y su intensidad. ¿Qué digo yo? Me parece que lo más común y lo más usado es según su temporalidad, la cual es intermitente, pero que se da cada 6 horitas y cada 4 horitas, y la continua pues es una infusión de manera 24 horas. Siempre me encanta aclarar esto, la diferencia entre una sedación paliativa y una eutanasia, porque ustedes tienen que tener que evaluar 3 ítems. La primera, la intencionalidad, el proceso y el resultado. La intencionalidad de la sedación es el alivio del sufrimiento y de la eutanasia es producir la muerte para liberar del sufrimiento. Del proceso, pues en la sedación es prescribir un fármaco ajustado a la respuesta del paciente y en la eutanasia es administrar un fármaco a una dosis letal. Y en la sedación el resultado es el alivio y en la eutanasia es la muerte. Entonces, hay que tener eso claro, que es eutanasia. Entonces, por si se cortó, sedación no es eutanasia y eutanasia no es sedación. Muy bien. Este cuadrito simplemente es para mostrarles cómo es la clasificación de un paciente que tiene COVID basados en su condición clínica, y esto está basado en el triage de ingreso de paciente a UCI que tienen las instituciones, y así les permite tomar una serie de decisiones ético-clínicas más adecuadas sobre el ingreso. Eso pues es un tema un poco más denso, ya podrán aclararlo en otro meeting para hablar de esto. Es un tema muy, muy, muy interesante, muy chévere, ¿sí?
Y miren lo bonito, y es que no solo la decisión recae en un bioeticista, no solo la decisión recae en un intensivista, en un internista, sino que en el paliativista también recae la decisión. Entonces, estas letricas, estos párrafos que ustedes ven en negrilla, son de este texto, son los subíndices de este texto. Y entonces, ¿por qué es importante que el paliativista también tome la decisión? Porque el paliativista tiene como un sexto sentido, tiene una habilidad. No digo que las demás especialidades o los médicos generales no lo tengan, sino pues como el paliativista trabaja con este tema todos los días, pues te le facilita un poco más la comunicación. Entonces, tiene la habilidad como de anticipadas, ¿sí? El paliativista ayuda a tomar decisiones con respecto al triage de UCI. El paliativista ayuda a que el paciente que está muriendo por COVID tenga acceso al cuidado paliativo para que su muerte sea lo menos traumática posible. Ayuda a resolver decisiones complejas. ¿Y qué mostró? También demostró la importancia de las otras áreas clínicas para la atención de este tipo de pacientes. Por eso sigo haciendo énfasis. Esto es un trabajo multi e interdisciplinario. Y con eso quiero llegar al siguiente punto. Ya hemos tocado 3 puntos. Y son las voluntades anticipadas. Y un recorderis que es una opción que tuvo una autonomía en nuestro país, en general en la mayoría de los países del mundo. Ya le muestro que hay países que no aceptan voluntades anticipadas. Y es que es la manifestación que hace de manera unilateral, autónoma y libre, una persona como sujeto moral sobre lo que quiere en caso de encontrarse en una determinada condición clínico-patológica que le disminuya o le aniquile su independencia, su autonomía, y en la que no pueda manifestarse de manera directa o expresar su consentimiento. Tiene sinónimos. La pueden encontrar en la literatura como instrucciones previas, testamentos vitales o testamentos biológicos, directivas médicas anticipadas, declaraciones sobre la propia incapacidad, plan de cuidado avanzado, living will y directrices previas. Esos son los sinónimos de las voluntades anticipadas. ¿Qué objetivo tienen? El objetivo de estas voluntades es adoptar decisiones que deben ser observadas en el momento en el cual no puedan discernir, cuando no tenga conciencia o cuando no se halle en condiciones de manifestar su voluntad. ¿Y a qué y a quién van dirigidas? Pues a evitar que les sean administrados tratamientos inútiles, peligrosos, ineficaces, desproporcionados o que no vayan a brindar ningún beneficio clínico al paciente. Rechazar cualquier esfuerzo terapéutico al mantener el dono de órganos. Eso es interesante. Permitir el acceso a los datos clínicos a un tercero. Designar a un representante. Manifestar el deseo de no permanecer en un centro hospitalario y solicitar o no apoyo espiritual dentro de muchas otras. No diálisis, no nutrición, no reanimación, no intubación, etc. Recuerden que se aplica cuando el paciente las tiene consignadas y cuando el paciente no las. La literatura de diferentes países ha mostrado la eficacia de las voluntades anticipadas ante diferentes patologías. Es más, hasta han hecho, si ven acá inferior izquierdo, hasta han hecho juegos comunitarios donde hacen sus voluntades anticipadas y al final las aceptan y las permiten. ¿Pasó la diapositiva? Sí. Lo que les dije, no todos los países tienen una aplicabilidad en las voluntades anticipadas. Por ejemplo,
Los países con un sistema de salud postcomunista no las aplican. De este viaje que hemos realizado, ¿qué conclusiones podemos tener? 1. Ya demostramos y soportamos la importancia de los cuidados paliativos en el rol de la atención del paciente con infección por SARS-CoV-2. Segundo, se mostró una nueva visión de los cuidados paliativos para las enfermedades infecciosas rápidamente deteriorantes, como por ejemplo las patologías por esta infección. Se demostró la importancia de la formación multidisciplinar en cuidados paliativos. Todos los médicos por dentro son paliativistas, porque ser paliativista no es solo morfinita, midazolamcito, ¿sí? Sino es también saber escuchar, saber entender, saber hablar y saber comprender. Se demostró la importancia de un servicio de cuidado paliativo con mayor disponibilidad. No es el servicio perfecto, aunque algunos colegas me pueden estar jalando las orejas. No lo es. ¿Por qué? Porque se demostró que no están 24/7 en la institución. Se demostró que sí se necesita también que estén presentes de una manera más amplia en cierto tipo de horarios. Hoy en día vemos una disminución de la estigmatización. Todos vivimos esa estigmatización de ser personal de la salud, entonces que no nos llevaba al taxi, que si estábamos con uniforme no nos dejaban entrar, nos amenazaron con lincharnos, nos amenazaron con sacarnos de la casa, del conjunto, cartas, panfletos, etc. Y vean que hoy en día, según el estudio de los Andes, más del 50% de la población de Bogotá tuvo COVID. Entonces, pues ya hay una disminución de la estigmatización. Es una enfermedad que estamos conociendo y todos los días conocemos más. Todos los días, hace 10 días salió un estudio sobre metilprednisolona, dexametasona nuevamente. Entonces, todos los días estamos conociendo y aprendiendo nuevas cosas. Exige un compromiso personal, social y humano. Considero yo, este sí es algo muy personal, y es que es necesario cambiar nuestro modelo de atención en salud. Observamos las deficiencias y observamos, no me vayan a jalar las orejas, es una percepción personal, y observamos que no estamos haciendo un buen manejo en un primer nivel de atención. No estamos haciendo un buen manejo en una consulta especializada. No estamos interrogándole al paciente, oiga, y en caso tal de que usted sufre alguna enfermedad, usted ya dejó algún responsable, tiene algún plan B. O sea, estamos viendo que todavía tenemos que ejercitar un poco más nuestro rol social y en nuestra comunidad. Entendimos que que ningún servicio es autosuficiente en época de pandemia. Todos los servicios se necesitan entre sí. Y demostramos la importancia de la capacitación del personal de salud en los diferentes servicios. Y eso lo viven, que hoy los de la UCI le van a enseñar a todos los médicos lectura de gases, cómo se maneja un ventilador, un recorderis en la intubación, que los diferentes servicios de medicina interna va a enseñar el manejo de antibiótico-terapia, que cuidado paliativo va a enseñar el manejo de la disnea, del dolor, un recorderis. Entonces, nos volvimos docentes y estudiantes al mismo tiempo en pandemia. Y eso sí hay que aplaudir. Cambiamos nuestro chip. Y de postre, pues no sé, mi doctora Luz Marina, yo tengo este link y me gustaría compartirlo con ustedes, y es como un modelo rápido para tomar decisiones. No sé si tú me lo permitas. Yo creo
que esto lo permitirá. A ver, ¿ya se ve? ¿Tú sabes si se está viendo? No, no ¿No? sé si tendrías que colocarlo, copiarlo en la barra de búsqueda Ok, listo, y compartir la pantalla, no sé. listo. Entonces, permítanme. Mientras que el doctor nos puede compartir el link, eh, seguimos saludando a quienes se nos mantienen conectados, a Jairo Eduardo Torres, a Alex Barrera, a Valentina Devia, a Catalina Correa, a María Fernanda Galán, a Karen Lizeth Sánchez, a Ángela María. Muchas gracias por estar aún aquí conectados en este tan importante tema como es el COVID-19 y los cuidados paliativos. Entonces, creo que ya se está viendo, ¿sí? Sí, Modelo rápido para la toma de decisiones ético-médicas. listo. ¿Ya se ve la diapositiva del mapa conceptual? Si no se ve, tranquilos. ¿No se ve? Bueno, el caso es que... A ver. Ahora sí, ahora están viendo donde dice ¿y el postre? ¿Se ve? El caso es que en esta página que ustedes ven acá, ponen modelo rápido para toma de decisiones ético-médicas y pueden observar un mapa conceptual con una guía para que ustedes se asesoren un poquito más para tomar decisiones. Pero esto tiene una ventaja y es que está libre para que se edite según cómo cambie la situación y sus equipos de trabajo puedan hacer adiciones para el bien de todos los internautas. Entonces, esto está de dominio público, lo creé para dominio público, y ustedes pueden modificarlo, obviamente modificarlo con criterio médico, y lo apliquen, lo pueden llevar el enlace lo pueden copiar en el chat de WhatsApp, y desde ahí lo pueden abrir y lo manejan, y lo manejan. Y les queda súper para ayudarles a tomar decisiones en pandemia. No sé si hay alguna pregunta. En este momento, pues le pedimos a quienes nos están escuchando si tienen alguna pregunta para poder aprovechar al máximo. Al doctor ya compartieron Alex Barrera compartió el link del modelo rápido de toma de decisiones. Muchas gracias, Alex. Entonces, no sé si tengamos preguntas, dudas, inquietudes, no sé si definitivamente es un tema que es muy, muy amplio. Es un tema que, como lo dices, pues estamos aprendiendo todavía del comportamiento de la enfermedad. Estamos ante la mejor evidencia, pero la mejor evidencia cada mes se está cambiando y entonces creo que lo que tenemos es que desarrollar habilidades en lectura crítica para poder determinar si esa evidencia es la mejor para un buen modelo de toma de decisiones. Aquí hay unos puntos claves.
y es que definitivamente hay que tener pues las instituciones. Debe tener conformado pues el comité de triage para ingreso a UCI como el comité de ética hospitalaria, porque hay casos en los que eh, eh, debería el caso pues ser estudiado ante el comité de ética hospitalaria por un dilema bioético. Caso es, por ejemplo, un paciente que no tiene comorbilidades, un paciente, pero pues desarrolló un COVID severo, que tiene mal, pues, pues no tiene mal pronóstico, pero no hay recursos o infraestructura para mantenerlo. Entonces, allí debe existir un comité para llevar el caso y poder tener el mejor proceso de toma de decisiones con respecto a ese paciente. Em, Creo que es importante que tengamos aspectos claves de el manejo básico de cuidado paliativo en relación a dolor, delirium y acompañamiento de fin de vida y de agonía y de contención familiar. Hay que recordar que la OMS incluye al COVID-19 en mayo del año pasado en su versión severa como una de las enfermedades transmisibles que rápidamente se paliativizan. Y al em, paliativizarse tan rápido en 12, 24, 36 o 96 horas, hay que tomar decisiones con respecto a ese paciente, pues porque hay que determinar, uno, tiene criterio de ventilador, dos, si no tiene criterio de ventilador, cómo voy a hacer el abordaje a la familia. Em, Porque lo que hay que iniciar es un proceso de sedación paliativa. Eh, digamos que aquí hay muchos aspectos que lo que realmente nos está en eso, a un llamado no solamente a la cohesión del trabajo interdisciplinar que hace cuidado paliativo, sino a la comunicación entre las especialidades. Em, la comunicación de medicina interna con cuidado paliativo, la comunicación de cuidado intensivo con cuidado paliativo. Em, y también tener en cuenta que cuidado paliativo no es solamente el médico paliativista. Cuidado paliativo es un equipo sanitario, ¿qué quiere decir? Es un equipo que está compuesto por una jefe, está compuesto por un trabajador social, un psicólogo, un asesor espiritual, el staff de enfermería, como son los auxiliares, terapeutas, em, y definitivamente quienes están del otro lado haciendo todos los procesos de remisión y contrarremisión de estos pacientes para poder encontrarles la mejor cama, a lo mejor, o la cama en la unidad de cuidado intensivo. Yo creo que aquí tenemos grandes reflexiones en cómo se articula cuidado paliativo con estas especialidades. Em, Hay decisiones que tenemos que tomar, sí, hay decisiones que tenemos que tomar y tenemos que estar preparados. Aquí hay un comentario sobre la idoneidad del equipo de cuidado paliativo. Indudablemente es que la idoneidad de cuidado paliativo no es solamente para conformar el triage de ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Eh, eh, el cuidado paliativo es una especialidad, es una maestría, pero no quiere decir que los médicos generales, las jefes generales, los psicólogos, los terapeutas, no puedan tener elementos
para poder acompañar en cuidado paliativo en el primer y segundo nivel de atención. No quiere decir que el médico general no pueda empezar morfina si considera que el paciente está desarrollando una disnea maligna. Es de recordar que eh, el pronóstico del paciente no es al ojímetro. Entonces no es que uno llegue y lo vea y como por arte de magia uno diga, no, el paciente no tiene criterio de ventilador, el paciente no tiene sino criterio para paliativizarse. Es que hay escalas, es que se están utilizando escalas de cuidado paliativo para estos pacientes para poder valorar el pronóstico y poder mejorar el proceso de toma de decisiones de esos pacientes. Así es, así es. Y lo que yo les dije anteriormente, lo que dice la doctora Luz Marina es muy, muy cierto y les corroboro lo que les dije anteriormente y es que el médico, aparte de curar, también está obligado a acompañar. Entonces, y eso hace parte de la acción de paliar, el acompañamiento. Entonces, así no recuerde la dosis que va a utilizar, nada, pero el hecho de que usted lo acompañe en ese momento, usted ya está haciendo cuidados paliativos. Entonces, cuidados paliativos los hace cualquier profesión de ciencias de la salud. Yo quiero que se lleven ese mensaje. Cualquiera lo puede hacer. Lo importante es que lo haga con gusto, ¿sí? Con convicción y con la mejor actitud. No sé si hay alguna otra pregunta. No tenemos más preguntas. Esperamos que haya sido de su agrado. Fue absolutamente enriquecedor todos estos elementos que sin lugar a dudas nos sirven para mejorar nuestro quehacer profesional, seamos o no seamos paliativistas. Lo vuelvo y lo repito, todos eh, en cualquier nivel de atención, los médicos generales, las jefes, los terapeutas, los psicólogos, todos deben tener elementos mínimos, básicos de cuidado paliativo para dar el mejor acompañamiento y mejorar el proceso de toma de decisiones cuando eh, eh, el paciente está en el punto de no retorno por el COVID-19. Otro es digamos que ya otra es la historia del propio paciente paliativo que se infecta con COVID-19, eh, que ya tiene otro proceso de toma de decisiones. Yo quiero que se lleven para la casa un mensaje, el take home message es aquí tiene que ver con las voluntades anticipadas. Eh, Uno no tiene por qué esperar a enfermarse para suscribir la voluntad anticipada. Uno debe estar en sus 5 sentidos para suscribirla. La pueden bajar del ministerio. Todas las instituciones tienen sus documentos de voluntades anticipadas. No tiene que hacer mayor cosa, sino suscribir, o sea, escribirlo, qué es lo que quiere, qué es lo que consiente hacer y qué es lo que rechaza. Hablemos con nuestros pacientes sobre las voluntades anticipadas y hablemos con nuestra familia sobre las voluntades anticipadas, porque es que en este momento a cualquiera de nosotros nos puede agarrar el COVID y es una lotería que tiene 5 números. Eh, entonces nuestra familia tiene que tener muy claro qué hacer con nosotros si llegamos a perder la conciencia. Entonces, aquí es importante el tema, siempre ha sido importante el tema de las voluntades anticipadas, pero aquí tenemos que ser mucho más enfáticos, tenemos que reforzar mucho más el tema con los pacientes y con la familia. Hablar de no debe ser un tabú, no
hablar de las voluntades anticipadas no significa que estamos llamando, invocando o siendo aves de mal agüero o portadores de malas noticias. Eh, las voluntades anticipadas son una responsabilidad y nosotros como médicos tenemos una responsabilidad de hablar y de ayudarles a nuestros pacientes a suscribir sus voluntades, porque es que si pierde la conciencia hay que saber qué hacer. ¿Por qué? Por los modelos, los propios modelos de atención. Eh, el modelo de atención, cuando no hay una voluntad anticipada, es un modelo paternalista, es un modelo en el que es el médico realmente el que toma las decisiones por encima de la voluntad y de la autonomía del paciente que se desconoce, y que ahí hay un riesgo muy importante de caer en la obstinación terapéutica. Pero ya hablaremos de esos temas que son tan importantes como los dilemas bioéticos al final de la vida. La Fundación Universitaria Juan N. Corpas les agradece a todos el haberse conectado, el habernos regalado un espacio en su agenda, un viernes hasta ahora. No se pierdan los próximos eventos que hay en el marco del diplomado de cuidados paliativos. Tenemos dos versiones, versión online es realmente online, 100%. Tenemos versión remota, tenemos curso de comunicación de malas noticias y gestión del duelo. Si quieren revisar nuestra oferta académica, les recuerdo www.unicorpas.edu.co. Antonio, ¿quisieras compartir con nosotros nuestras redes sociales por si alguien de los participantes quisiera contactarte por alguna pregunta o por alguna inquietud? ¿Cómo te pueden Claro, encontrar en tus redes ya, sociales? ya les envío por el chat mi correo. Se los estoy escribiendo. Listo, ahí está por el chat, antoniobioetica@gmail.com. Cualquier cosita, cualquier duda, pues no duden en preguntar. Y pues nada, si necesitan la bibliografía, los artículos de la charla de hoy, con mucho gusto se los envío. Tengo varios colegas y varios estudiantes acá, entonces se los puedo enviar y no, pues es literatura muy, muy, muy reciente. Ok, Entonces, muchas gracias. muchas gracias por la invitación, doctora Luz Marina. Muchas gracias a todos por aguantarse de verdad esta charlita de 1 hora, un viernes en la tarde. Y pues a disposición de ustedes. Muchas gracias. Nada, tú sabes que tú eres profe de nuestro diplomado, por lo tanto eres parte de nuestra universidad. No olviden, a mí me encuentran como Luchita Cano en todas las redes sociales, por si también tienen dudas, preguntas, inquietudes. Allí también coloco literatura importante, próximos eventos, y por hoy no es más. Por favor, cuídense. La tercera ola es la más difícil y la más difícil porque sobrepasamos la fatiga de pandemia, lo que quiere decir que no realmente no nos importan las restricciones. Entonces, por favor, no bajen la guardia, mantengan el distanciamiento social. Por favor, no hagan COVID parties. Eh, por favor, explicar que el toque de queda no es un viaje durante la noche, es porque el toque de queda tiene unas implicaciones sobre la disminución en los índices de violencia y accidentalidad. Por lo tanto, no hay ocupación de las camas de UCI por eventos trágicos y esas camas quedan disponibles para los pacientes con COVID. Entonces, por favor, no bajen la guardia, lavado de manos y uso de tapabocas. Coman sano, hidrátense y hagan ejercicio. Y bueno, nos veremos en los próximos eventos. Muchas gracias. De nombre del Centro de Educación Permanente y Continuada, la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, el Diplomado Interdisciplinar del Cuidado al Final de la Vida, y la Cátedra de Calidad de Vida se despiden, y esperamos verlos en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Chao. gracias.
¿Saben? No hay un lugar en la tierra donde la muerte no nos alcance. Se estima que a nivel mundial 40 millones de personas requieren cuidado paliativo y solo el 14% lo recibe. En Colombia se aproxima que 300.000 pacientes al año requieren cuidado paliativo y solo el 2% recibe atención al final de la vida. En la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, bajo su enfoque biopsicosocial y su enfoque humanista y su misión para impactar la calidad de vida de los pacientes, le ofrece una diplomatura que le brindará herramientas para comprender el fenómeno de morir, controlar los síntomas físicos, emocionales y espirituales y aliviar el sufrimiento. Como dijo Cecily Sanders, tú importas porque eres tú, y como eres importante, serás hasta el último día de tu vida.